Buenas noches con todos, estimados estudiantes. Vamos a hacer un repaso de los tejidos básicos, como ya hemos estado viendo en la parte de la clase de la sesión número 4. Tejidos básicos, son 4 tejidos básicos, como ya saben: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, hemos estado repasando en clase las características de los mismos. Vamos a empezar por el tejido epitelial, que es el más abundante, ¿no? El tejido epitelial, recuerden, si estos son las células, tejido epitelial, ¿no? Acá tenemos otra célula, acá tenemos otra célula. Recuerden que todo tejido epitelial descansa sobre una membrana basal, ¿no? Esta membrana basal, y debajo de él siempre hay tejido conectivo, ¿no? Y en ese tejido conectivo están los vasos sanguíneos, ¿no? Como podemos ver acá, en donde están yendo los nutrientes. Por ejemplo, esto es un capilar, están los nutrientes, y ellos van a pasar por difusión a través del tejido conectivo laxo, en este caso, para que las células del tejido epitelial puedan tener la nutrición necesaria. Cada uno de estos células epiteliales están unidas a otras por las diferentes uniones intercelulares. Y aparte hay otras uniones que fijan a estas células a la lámina basal o membrana basal, y esas también son uniones intercelulares. Recordemos que entre las uniones, dentro de estas uniones que podemos ver, ahí están los desmosomas, los semidesmosomas, las uniones estrechas, las uniones occludens, uniones adherens, ¿no? Gap junctions y otro tipo de uniones intercelulares, que son básicamente proteínas que permiten el anclaje de la célula a la lámina basal y entre ellas, para que, entre otras cosas, mantengan la forma y la unidad. Una de las características del tejido epitelial es que tiene escasa sustancia o matriz extracelular y abundante contenido de células, ¿no? Se nutren por difusión y pues van a conformar una serie de conformaciones, las células, que van a tener diferente forma y estratos o capas, ¿no? Otra de las características de los tejidos epiteliales es que van a estar recubriendo y tapizando superficies y cavidades respectivamente. Son avasculares, no tienen vasos sanguíneos y tampoco tienen inervación nerviosa. Esto lo va a proporcionar el tejido conectivo y el tejido nervioso respectivamente. Dentro de la clasificación de los tejidos epiteliales, el tejido epitelial se puede clasificar en dos maneras, ¿no? El epitelio de revestimiento, y el epitelio glandular. Van ustedes a encontrar diferentes clasificaciones en los libros. Esta es una de las clasificaciones clásicas dentro de lo que es, por ejemplo, el tórtora, aunque tiene algunos atisbos y algunos cambios que han hecho en los últimos tiempos, pero básicamente es esto, ¿no? El epitelio glandular, recuerden ustedes que las glándulas en general pueden clasificarse como exocrinas y endocrinas. Las glándulas exocrinas son aquellos que van a verter su contenido a través de un conducto o hacia una cavidad. Usualmente tienen un conducto. Ejemplo de glándulas exocrinas son las glándulas, por ejemplo, salivales, como las parótidas, sublinguales o maxilares, que tienen un conducto por el cual drenan su contenido, ¿no? El páncreas mismo es una glándula exocrina y endocrina a la vez. Y las glándulas endocrinas van a verter su contenido a la sangre, pasando primero por el líquido intersticial que está rodeando a las células, que es parte del líquido extracelular, y después va a ir al líquido vascular que está en los vasos sanguíneos, ¿no? Eso es por los tipos de glándulas. Ahora, las células de las glándulas, las células pueden tener diferentes conformaciones y pueden clasificarse también en merocrinas, apocrinas y holocrinas. Las células glandulares de tipo merocrinas son aquellas que su secreción la dan a través de unas vesículas y van a liberar la secreción al torrente
o en general al conducto de la glándula, manteniendo su integridad, ¿no? Se mantienen íntegras. Después de la secreción, quedan las células de manera indemne, ¿no? Las apocrinas, cuando van a liberar su secreción, también liberan parte de la célula, ¿no? Es decir, parte de la célula se convierte en la secreción. Y esta parte es la parte apical, por eso se llaman apocrinas, ¿no? Del ápice, ¿no? El ápice se va a liberar. Entonces, un pedazo, el ápice de estas células, la parte apical, se va a liberar también con la secreción. Y las holocrinas son aquellas células que cuando eliminan o secretan su contenido, se liberan también toda la célula, ¿no? Toda la célula forma parte de la secreción, toda la célula se libera. Ejemplos de células que tienen características de merocrinas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las células de las glándulas sudoríparas, las apocrinas, ejemplo, las glándulas mamarias, la leche, también tiene como contenido parte de la secreción de estas células y parte de la estructura de estas células y las holocrinas, en las cuales se libera completamente la célula, se destruye para formar parte de la secreción, como por ejemplo las glándulas sebáceas, ¿no? Las glándulas sebáceas. Ok, entonces eso son la clasificación del epitelio glandular. Tenemos glándulas exocrinas, endocrinas. Exocrinas tienen conducto, verten su secreción a través de un conducto o una cavidad. Y las endocrinas que lo verten al líquido intersticial y luego al intravascular, o decir, hacia la sangre. Y las células glandulares pueden ser, por la naturaleza de la secreción, merocrinas, apocrinas y holocrinas. Eso es en cuanto al epitelio glandular. El tema del epitelio revestimiento tiene otro cantar. Y allí vamos a ver que podemos clasificar los epitelios de diferentes maneras. En primer lugar, podemos clasificarlos por el número de estratos. Número de estratos. Y como número de estratos puede ser que tengas un solo estrato, que sería el epitelio plano. Plano, también llamado pavimentoso. Pavimentoso, o también llamado monoestratificado. Cualquiera de esos sinónimos puede ser. Este epitelio plano, vamos a ver acá, ahí está la lámina. La lámina, perdón, esto es por la forma. Disculpen, acá es por la forma. Por la forma puede ser clasificado en plano. Por el número de estratos, hacemos la rectificación, por el número de estratos, puede ser clasificado en monoestratificado. Monoestratificado. Monoestratificado o también llamado simple. Eso significa que tiene un solo estrato. Acá tenemos la lámina basal, la membrana basal, y tenemos a las células que están en un solo estrato. Como ustedes pueden ver, todas las células, el polo basal va a tocar la lámina basal. ¿Ya? Entonces son los monoestratificados. Usualmente necesitamos un epitelio monoestratificado cuando queremos que haya un intercambio rápido de sustancias entre uno y otro lado, ya sea para la secreción o producción, como para la absorción, ¿no? El intercambio es rápido, ¿no? O relativamente rápido, dependerá de la forma. Ese es el monoestratificado. Tenemos el epitelio poliestratificado, ¿no? ¿Sí? Es decir, que tiene muchos estratos. Acá tenemos la lámina basal y acá tenemos las células, ¿no? Por ejemplo, estas de la capa basal tocan todas la membrana basal, pero las siguientes ya no, y van a estar en contacto con las células de la parte subyacente mediante las uniones intercelulares, ¿no? Cuando queremos un epitelio poliestratificado, sobre todo cuando necesitamos protección. Por ejemplo, una zona del cuerpo en donde haya mucha fricción y rozamiento, necesitaría un epitelio poliestratificado. Ejemplo de esto, la piel, ¿no? Vagina, por ejemplo, ¿no? O la parte del tubo digestivo distal como el esfínter o la parte del ano, ¿no? Y entre uno y otro hay uno que parece, pero no es. Parece poliestratificado, pero es monoestratificado. Se le llama pseudo. Pseudo viene de falso, pseudoestratificado. ¿Ya? Este tipo de epitelio pseudoestratificado, aquí está la lámina basal y vamos a tener las células que pareciera que tuvieran múltiples estratos. ¿Y esto porque se sabe? Por
la disposición de los núcleos, ¿no? Los núcleos están a diferente nivel. Entonces, cuando se veía el microscopio, se pensaba que era un poliestratificado, pero en realidad cuando se seguía la estructura y la conformación de estas células, se veía que todas tocaban la lámina basal. Por lo tanto, en realidad era un epitelio de un solo estrato, pero los niveles y los tamaños de las células son a diferentes alturas. Entonces, por eso se le llama pseudoestratificado. Ejemplo de un epitelio pseudoestratificado, el único que hay en el cuerpo es el epitelio respiratorio. ¿Ya? Ejemplo de epitelio monoestratificado, existen muchos en el tubo digestivo, en el alveolo pulmonar, por ejemplo, en el alveolo pulmonar, donde necesito, o en el endotelio de los capilares y los vasos sanguíneos, donde necesito un rápido tránsito de sustancias de un lado a otro, desde la luz hacia los vasos sanguíneos o el intersticio en este caso. Y poliestratificado, como ya hemos estado diciendo, la piel, ¿no? La vagina, ¿no? Y otros, la parte del esófago también, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso es por el número de estratos. Por la forma celular, vamos a clasificarlos de la siguiente manera. Primero es que la forma puede ser plana. Y ahí lo que les decía, plana, pavimentosa, escamosa, son sinónimos, ¿no? Lo que tenemos acá es un epitelio, membrana basal, y vamos a ver que la célula es con la altura mucho menor a lo que es el ancho, ¿no? Entonces ahí están las células planas, o aplanadas, o pavimentosas, o escamosas, ¿no? Entonces ahí están las células, como ustedes pueden ver, ¿no? La altura es mucho menor al largo y al ancho. Estas células están especializadas en el transporte rápido de sustancias. ¿Dónde necesito un transporte rápido de sustancias? En el alveolo pulmonar, por ejemplo, para que el oxígeno y el CO2 pasen de un lado al otro de la luz. Por ejemplo, también en el endotelio, ¿no? Donde yo necesito que los nutrientes, como la glucosa y el resto de nutrientes, pasen rápido desde, en este caso, el vaso sanguíneo hacia las células de los tejidos a donde va a ir. Eso es el epitelio plano. De otro lado también tenemos la conformación de un epitelio cúbico, ¿no? Entonces sabemos que un epitelio cúbico también le llaman a veces cilíndrico bajo, ¿no? Entonces acá tenemos la membrana basal y las células, en teoría, van a tener, parece un cubo, ¿no? Donde tienen los lados más o menos iguales entre todos. Aquí tenemos la célula, acá tenemos otra célula, ¿sí? Y hay que pensar en 3D, ¿no? Entonces, este epitelio cúbico lo podemos encontrar sobre todo en lo que son los conductos, ¿no? Los conductos de las glándulas, por ejemplo, tienen epitelio cúbico, ¿no? Y hay otras células, por ejemplo, en la nefrona, también van a tener epitelio cúbico. Por ejemplo, el túbulo contorneado distal, ¿no? El túbulo colector, ¿no? Todo lo que van a estar recibiendo cierto tipo de secreciones, ¿no? El conducto de Steno, un conducto de Wharton, conducto de las diferentes glándulas salivales, el conducto pancreático de Wilson tiene un epitelio cúbico, el conducto, o en este caso la vesícula biliar, también tiene un epitelio cúbico, ¿no? Entonces, ¿necesito un paso de sustancias a través de un lado y otro? Sí, no es tan rápido, y también este epitelio puede producir ciertas secreciones, o refinar la secreción que está pasando por allí, alguna absorción por ejemplo, de electrolitos, sodio, etcétera, ¿no? Y hay otro tipo de epitelio que es el cilíndrico, ¿ya? O también se le llama columnar, porque parecen unas columnas, ¿no? El epitelio cilíndrico o columnar, lo que tenemos acá es la lámina basal, y las células pues tienen un alto mucho mayor a su ancho y mucho mayor a su largo, ¿no? Entonces es el alto, ahí lo tienen la célula, ¿no? Entonces son epitelios de tipo cilíndrico, ¿ya? Entonces este tipo de epitelios lo voy a necesitar cuando necesito una producción abundante de diferentes sustancias, secreción se llama eso, ¿no? Necesito esto en órganos o tejidos que se secrete mucho, haya mucha secreción o mucha absorción, secreción o absorción. Ejemplo de esto en el tubo digestivo, ¿no? El intestino, por ejemplo, el estómago, todo lo que es el tubo digestivo. En el epitelio respiratorio, por ejemplo, ¿no? Donde yo necesito que se secrete moco, por ejemplo, ¿no? O haya un intercambio de sustancias con una secreción también abundante.
Y hay otro tipo de epitelio que va a cambiar de forma dependiendo de la situación en la que se encuentre. Y esto se llama epitelios de transicionales. Transicionales. No confundir con los epitelios de transición. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Los epitelios de transición son zonas en las cuales un tipo de epitelio cambia hacia el otro. Por ejemplo, de plano se vuelve cúbico, de cúbico cilíndrico. Esos son epitelios de transición. Los transicionales son que van a estar, ¿no?, en trance ante los diferentes estímulos, también llamado epitelio polimorfo, o sea, puede adoptar diferentes formas. Ejemplo de esto es aquel epitelio, el urotelio es el único epitelio transicional que tenemos, urotelio. ¿Dónde está el urotelio? Sabemos que está en la urológica, ¿no? En la uretra, vejiga, ¿no? Donde tenemos un epitelio que puede ser de inicio cúbico, incluso medio redondeado, y cuando se llena la orina, eso genera una distensión de la pared, aplasta entre comillas al epitelio y lo vuelve medio aplanadito, ¿no? Lo vuelve aplanadito, ¿no? Entonces cambia de forma, transición de forma, ¿no? Eso se llama epitelio transicional o polimórfico, ¿no? Entonces eso es por la forma. Y después tenemos por las especializaciones. Especializaciones. Las células pueden generar diferentes especializaciones, sobre todo en la parte apical. Imagínense que esta es la célula, ¿no? Y de manera normal, digamos, no tiene nada en el ápice. Pero hay otras células que, por ejemplo, van a necesitar o tienen como conformación los cilios, que generan movimiento hacia un lado o hacia otro, unidireccional. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el epitelio respiratorio por obvias razones, ¿no? Donde voy a necesitar que cilios, que estos cilios muevan, por ejemplo, las partículas de polvo que vienen en el aire, ¿no? O el moco que atrapa bacterias y polvo del aire y lo pueda llevar hacia la parte externa y con ello se pueda expectorar. Entonces son los cilios. De otro lado también tenemos las microvellosidades, que son proyecciones de la membrana celular en las cuales yo voy a tener una superficie de absorción maximizada, ¿no? Esa superficie de absorción puede maximizarse por 1000. Es decir, si la membrana normalmente debería tener, vamos a poner como ejemplo, 1 milímetro, ejemplo, estamos hablando de cuestiones microscópicas, pero vamos a poner como ejemplo 1 milímetro, con estas microvellosidades se puede aumentar esa superficie de absorción hasta en 10 milímetros, digamos así, por 10 hasta por 1000 veces. Esas son las microvellosidades. ¿Ya? Y hay otro tipo de especializaciones que existen en zonas específicas, como por ejemplo el epidídimo, que son los llamados estereocilios, que son unos cilios un poco más alargados que van a permitir el movimiento, ¿no? Y una sensación de como si fuera terciopelado, una alfombra para los espermatozoides y su proceso de maduración. Eso se llama estereocilios. Hay otra especialización que tienen algunos tejidos, sobre todo la piel, y los anexos, que es la formación en la parte más distal, por ejemplo, este es el epitelio, la capa basal, ¿no? La capa el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido, y al final tenemos unas células medias aplanadas que ya no tienen núcleo y que se llenan de queratina, que es una proteína que permite generar impermeabilidad de este epitelio, no pase el agua ni salga, y también para las bacterias u otro tipo de noxas. Eso se llama queratinización, queratina. ¿Ya? Entonces, esa es una especialización. Y también podemos clasificar a los epitelios por las células acompañantes. Por ejemplo, hay células que pueden acompañar al epitelio como las células caliciformes. Células caliciformes o células mucosas. Estas células parecen un cáliz, por eso se llaman caliciformes, y vamos a tener que van a estar produciendo moco, ¿no? Van a producir moco y eso va a acompañar al epitelio. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque cuando yo te diga y te pregunte en tu examen, dime el tipo, mira, tipo y variedad de tejido básico, y te diga, por ejemplo, tipo y variedad de tejido básico, el tipo ya sabes que vas a decirme si es uno de los 4 tipos de tejido básico, el epitelial, el conjuntivo, el muscular o el nervioso. Entonces, en este caso sería epitelial. Y la variedad es la clasificación, es como darle el apellido, ¿no?
Y en el caso del tejido epitelial lo puedes clasificar por estrato, forma, especialización y células acompañantes, incluso todos juntos. Por ejemplo, si hablamos de la piel, específicamente la epidermis, yo sé que la piel y la epidermis necesita ser un tejido resistente. Y por allí nada más tú ya sabes que va a ser un tejido epitelial, ese es el tipo. Y la variedad va a ser, como es epidermis, yo sé que es, por el número de estratos lo voy a clasificar en poliestratificado, para que me pueda, poliestratificado, para que me pueda resistir la fricción y el rozamiento. ¿Ya? Por la última capa de esta piel, la última capa es plana, entonces lo voy a llamar plano. Por la especialización, lo voy a llamar, sé que tiene queratina, queratinizado. Queratinizado. Ahora, ¿qué importancia tiene? La queratina me va a dar la función, impermeabilidad y protección, ¿no? En la última capa es plana, pero sé que tiene muchos estratos, y los estratos, las diferentes conformaciones pueden ser cúbicas. Sé que tiene muchos estratos para que también justamente me permita protegerme de la fricción y rozamiento. Entonces, si te digo tipo y variedad de tejido básico de la piel, específicamente la epidermis, porque la piel saben ustedes que es epidermis y dermis, pero específicamente la epidermis me vas a responder epitelio poliestratificado plano queratinizado. Si necesito que me digas cuál es el tipo y variedad de tejido básico de el bronquio, por ejemplo, de la mucosa bronquial, del epitelio bronquial, entonces yo sé que el bronquio es una parte respiratoria, y en la parte respiratoria también hay epitelios, porque es una cavidad que tiene que estar tapizada, entonces yo te diré que es un tejido epitelial. Y como sé que el único tejido pseudoestratificado es el respiratorio, te diré pseudoestratificado. Por la forma será cilíndrico, porque va a producir muchas sustancias, entre ellas moco. Por la especialización sé que es ciliado, porque tiene cilios que van a volver el moco. Y por células acompañantes yo sé que hay células que están incrustadas ahí, que son diferentes, que son las células mucosas o caliciformes. ¿Para qué? Estas células caliciformes producen moco, los cilios mueven el moco, el epitelio cilíndrico porque también va a producir ciertas enzimas o ciertas sustancias, ¿no? Y pseudoestratificado porque sé que al momento de verlo es un solo estrato que parecen varios. ¿Ok? Otro tipo de ejemplo es cuando te pido, por ejemplo, cómo será el epitelio del intestino. Sé que el intestino va a generar muchas secreciones, mucho líquido intestinal que tiene enzimas, que tiene agua, que tiene diferentes compuestos como bicarbonato, ¿no? Y que también va a absorber glucosa, va a absorber un montón de tipo de sustancias, de nutrientes. Entonces yo sé que va a necesitar mucho intercambio. Ese sería un tejido epitelial, ¿ya? Y como sé que necesita un intercambio rápido de sustancias de un lado a otro y va a producir también, no puede ser estratificado, tiene que ser simple. Entonces es un epitelio simple, y como sé que va a producir mucha sustancia, va a secretar y va a absorber, es cilíndrico. Como sé que tiene que maximizar la superficie de absorción, yo sé que va a tener con microvellosidades. Mira, por la estructura va a salir la función, con microvellosidades. Las microvellosidades maximizan la superficie de absorción, el cilíndrico porque va a producir un montón de secreciones, entre ellas la producción de enzimas y otro tipo de elementos en los líquidos intestinales. Y el simple porque me va a permitir un intercambio rápido de sustancias de un lado a otro de la luz hacia el vaso sanguíneo. ¿Y qué es epitelio? Porque obviamente es una cavidad, es un hueco y está revistiendo ello. ¿Ok? Entonces, mire, con ese tipo de atingencias tú puedes darme el nombre y el apellido del epitelio, es decir, el tipo y variedad del tejido básico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver allí. ¿Listo? ¿Algún otro ejemplo que falte acá? Ya sabemos que si te digo el tejido básico de la uretra, del epitelio uretral, tú sabes que la uretra es aparato urinario y este es el único tejido que tiene un epitelio transicional o polimorfo. Y además es estratificado o poliestratificado, si quieres. ¿Por qué es estratificado? Porque la orina tiene un montón de sustancias ácidas que pueden dañar
la estructura, entonces necesito que resista. ¿Y por qué va a ser polimórfico o transicional? Porque dependiendo del estado de depresión o llenado de, en este caso la vía urinaria, puede generar esa última capa a diferentes formas, ya sea desde una parte media cilíndrica, cúbica, inclusive, sobre todo cúbica, a plana. Si está llena la vejiga, se va a dar el epitelio porque se está extendiendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en cómo podemos clasificar al tejido epitelial. Forma por los estratos, por las especializaciones, células acompañantes, y según la estructura que yo vaya a ver, voy a poder, o el epitelio que yo tenga enfrente, voy a poder saber más o menos su función. Y si me preguntan al revés, por el tejido que estoy viendo, yo puedo determinar su estructura, ¿no? Sabiendo lo que hace. ¿Ya? Entonces esto es estructura y función pura y dura. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Ya? Y la de epitelio glandular, pues con las atingencias que también hemos dado. El otro tipo de tejido básico que vamos a ver es el más abundante en el cuerpo, que es el tejido conectivo, donde tenemos la célula más importante, que es el fibroblasto. Vamos a ver que hay diferentes tipos de tejido conectivo, pero hay una célula siempre más importante y vamos a ver que existen alrededor de esta célula una llamada matriz extracelular que tiene muchos, vamos a poner acá, tiene una sustancia fundamental amorfa y un componente fibrilar. Esa es la matriz extracelular, la composición de sustancias y componente fibrilar. Acá tenemos las fibras, pueden ser fibras elásticas, fibras colágenas, fibras reticulares. Entonces, todo tejido conectivo tiene pocas células y un montón de matriz extracelular. Las células pueden cambiar de nombre y la matriz puede tener diferentes particularidades. Puede ser una matriz muy laxa, muy débil, muy gelatinosa, como matriz muy dura, como el hueso. Y la matriz extracelular a su vez está formada por un componente netamente fibrilar y un componente que se llama sustancia fundamental amorfa, como una gelatina. Esa sustancia fundamental amorfa tiene abundante contenido de agua, glucosaminoglicanos, GAGs y otras estructuras. Y las fibrilares, el componente fibrilar, ahí vamos a ver fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares y otro tipo de fibras, microfilamentos y demás. Entonces, todo tejido conectivo tiene poquitas células y abundante matriz. ¿Ok? El tejido conectivo puede clasificarse de la siguiente manera. Las células están muy separadas entre sí, nada que ver con el tejido epitelial, que las células estaban juntitas y había poquísima sustancia o matriz extracelular. El tejido conectivo entonces puede clasificarse de dos maneras. La clasificación clásica, el tejido conectivo propiamente dicho, en el cual tenemos dos tipos. ¿Sí? Un tejido conectivo laxo que me va a permitir intercambio rápido de sustancias, por ejemplo, la difusión de los nutrientes a través de este tipo de tejido conectivo desde los capilares y que va a llegar al epitelio para poder nutrirlo. Entonces necesito un epitelio laxo, un tejido conectivo laxo. Entonces, ejemplo de tejido conectivo laxo, ¿no? En la dermis papilar. La dermis papilar, que está inmediatamente debajo de la epidermis. ¿Sí? La dermis papilar. Por ejemplo, en el en el endomisio, que es un tejido conectivo que está rodeando el músculo, a la fibra muscular. El endoneuro, que está rodeando específicamente cada una de las neuronas y sus proyecciones, que son los axones. Entonces es un tejido conectivo laxo. También le llaman aereolar, no alveolar, aereolar. ¿Ya? Tejido conectivo laxo. Y va a existir también un tejido conectivo denso. Denso es más duro. Y esto va a ser el sostén del resto de estructuras. Ahí se van a insertar nervios, vasos sanguíneos, un poco de mediano calibre. El tejido conectivo denso también se puede clasificar en dos maneras. El tejido conectivo denso regular. ¿Por qué se llama regular? Porque la disposición de las fibras va a ser más o menos regular, más o menos paralela. Y el tejido conectivo denso irregular, en donde las fibras van a estar dispuestas de manera aleatoria, no ordenada. Ejemplo, tejido conectivo denso
tejido conectivo propiamente dicho, denso, regular, miren, tipo y variedad, el nombre y el apellido, tejido conectivo, propiamente dicho, denso, regular. Ejemplo de tejido conectivo propiamente dicho, denso, regular, los tendones. Los tendones. Los tendones tienen una disposición que tiene que ser más o menos en paralelo para que justamente puedan resistir las diferentes fuerzas de tracción y estiramiento que tienen los músculos. ¿Sí? Los tendones. Y los ligamentos también, ¿no? Ligamentos. Ejemplo de tejido conectivo denso y regular propiamente dicho, las aponeurosis. Aponeurosis. La dermis reticular, que está debajo de la dermis papilar y asimismo debajo de la lámina basal y asimismo debajo del epitelio, por ejemplo en la piel, ¿no? Entonces esos son dos ejemplos de tejido conectivo denso regular y denso irregular. Y esos son los dos tipos de tejido conectivo propiamente dicho. ¿Ok? Eso en primer lugar. Y después viene el tejido conectivo especializado. Especializado. ¿Ok? Es un tejido conectivo especializado. Todos mantienen la misma estructura, pocas células, un montón de matriz. Ejemplo de tejido conectivo especializado. Ya, me olvidaba acá. La célula principal del tejido conectivo propiamente dicho se llama fibroblasto. Fibroblasto. Cuando está en estado de producción, está produciendo un montón de componentes de la matriz, se llama fibroblasto, y después se va a convertir en una célula planita, ya viejita, que se llama fibrocito. Fibrocito. ¿Por qué se llama fibroblasto? Porque produce un montón de fibras, ¿no? Y la terminación blasto, acuérdense siempre, sufijos, tiene que ver con que es una célula metabólicamente activa, es una célula inmadura. Y fibrocito, la terminación cito es ya porque ya es una célula madura. Bueno, vamos entonces al tejido conectivo especializado, donde existen 4 subtipos. El tejido conectivo especializado, empezamos por el tejido conectivo especializado óseo. El tejido conectivo especializado cartilaginoso, cartilaginoso. El tejido conectivo especializado adiposo, la grasa. El tejido conectivo especializado sanguíneo, o la sangre, ¿no? Entonces, recuerden que si les piden el tipo y variedad de tejido básico de cada uno de ellos, por ejemplo, del hueso fémur, tú vas a decir que es un tejido conectivo especializado óseo. El tejido conectivo especializado óseo tiene la siguiente estructura. Tiene un componente celular. 3 tipos de células son importantes, que son propiamente del hueso, y hay una que es una célula que va a venir de otro tipo de tejido. ¿Ya? Entonces, el sistema fundamental del tejido conectivo especializado óseo se llama la unidad fundamental se llama sistema de Havers. Sistema de Havers, o también llamado osteona. El sistema de Havers u osteona es la unidad fundamental del tejido óseo, pero del tejido óseo compacto. Entonces acá tenemos 2 clasificaciones más, o subclasificación. El tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Esponjoso. El compacto es el que le da la dureza al hueso, y el esponjoso es donde van a estar las trabéculas, ¿no? Ahí se llaman trabéculas, la unidad fundamental, trabéculas o espículas. Espículas. Es un tejido poroso, ¿no? Y ahí donde se va a formar la médula ósea roja, ¿no? Que va a producir sangre. Entonces, tejido conectivo especializado óseo compacto y tejido conectivo especializado óseo esponjoso. Cuando veamos hueso vamos a ver un poco más a profundidad. Células. ¿Cuáles son las células del tejido conectivo óseo compacto y esponjoso? Tenemos 3 tipos de células principales. El ósteo, mira, ósteo de hueso, blasto con B. Blasto. Blasto es productor. El osteocito, se maduró, o maduró mejor dicho, y eso ya no va a estar produciendo. Y tenemos otra célula más que es el osteoclasto, con C de comer, clasto. Esto es importante para la función que van a ejecutar. El osteoblasto es productor, produce la matriz ósea, es decir, produce el hueso, ¿no? El osteocito le va a dar estabilidad a esa matriz. El osteocito queda atrapado. El osteocito primero es un osteoblasto que está produciendo matriz alrededor suya,
y más o menos a los 3 a 5 días se convierte en osteocito cuando queda atrapado entre su propia matriz extracelular que ha producido. Y ese osteocito, en ese espacio en el que está, va a generar la estabilidad. Ese espacio en el cual está alojado el osteocito se llama osteoplasto con P, plasto. ¿Ya? Entonces, no pensar que el osteoplasto es otra célula, es un espacio, una cavidad donde se queda atrapado el osteocito después de haber estado formado hueso cuando era osteoblasto. ¿Ok? El osteocito, y hay una célula más que se llama osteoclasto, clasto. El clasto viene de comer. Este es un macrófago modificado. Los macrófagos ustedes saben que vienen de la sangre. Específicamente es una célula de la línea blanca que inmaduro se llama monocito. Después cuando pasa a los tejidos se llama macrófago y en el hueso se llama osteoclasto. Es una célula multinucleada que su función es la resorción ósea. Es decir, mientras el osteoblasto produce, el osteoclasto lo resorbe. No es reabsorción. Reabsorción es un término que se da solamente para el intestino. Perdón, para el riñón, la nefrona. Y absorción es para el intestino. Entonces, resorción ósea. La resorción ósea y la producción de matriz extracelular van a estar en equilibrio, ¿no? Cuando se rompe el equilibrio, por ejemplo, en la osteoporosis, el osteoclasto come y ya no hay osteoblasto o suficiente cantidad de osteoblastos, entonces se empieza a volver un hueso poroso, sin mucha matriz, y eso se llama osteoporosis. Cuando hay una mayor prevalencia de osteoblastos, cuando hay una fractura, por ejemplo, y se forma el callo óseo, ese es hueso que se pone en mayor cantidad que lo que se reabsorbe. Pero después de esa fractura, en el tiempo, ese callo óseo se va a reabsorber, y eso es por el osteoclasto. Y hay una célula más que es la madre, se llama célula osteoprogenitora, que va a producir a las células del tejido óseo. Pero no te equivoques, solamente va a estar a cargo de la producción de las células que pertenecen netamente al hueso, es decir, al osteoblasto y al osteocito. Porque el osteoclasto ya dijimos que viene o proviene del monocito, y eso es la sangre, monocito. Es un macrófago modificado. ¿Y el macrófago qué hace? Come. Entonces acuérdate, la C es de comer y eso es de macrófago. El tejido cartilaginoso tiene también una célula principal. La célula principal del tejido cartilaginoso se llama condroblasto, condrocito. Blasto, el que pone la matriz cartilaginosa, y cito es la que se puede madurar. Ahí no hay condroclasto, ¿ya? Esas son las células. Y el tejido cartilaginoso se puede dividir en tres. Un tejido cartilaginoso elástico, por ejemplo, en las orejitas, ¿no? Un tejido cartilaginoso hialino, el que está, por ejemplo, en contacto con los huesos, en las articulaciones, y un tejido cartilaginoso fibroso, muy duro. Esto, por ejemplo, está en los discos intervertebrales y en la sínfisis del pubis, ¿no? Importante para el tema del parto. Entonces, elástico, hialino y fibroso. Se diferencian, las tres diferencias se dan por la disposición de las células y el agrupamiento de las células. Y la cantidad de fibras que pueden haber allí. Eso lo iremos viendo cuando toquemos el tema de tejido cartilaginoso per se. Léanlo, por favor. El adiposo, ya sabemos que la célula principal se llama adipocito. ¿Ya? Y el adipocito es una célula que tiene un núcleo excéntrico y que está llena por una vacuola, un tremendo contenedor de grasa, ¿no? El tejido adiposo se puede clasificar de dos maneras. El tejido adiposo pardo o grasa parda, que solamente está en los recién nacidos y que tiene una reserva grande para que los nenes cuando nacen y mientras se adecuan a la vida extrauterina puedan sobrevivir de esas reservas energéticas. Y hay un tejido conectivo especializado adiposo blanco, que es la grasa ya después de recién nacido, ¿no? Ya la grasa adulta, digamos así, ¿no? Que tiene
también estas vacuolas multinucleadas de grasa, ¿no? El pardo, en cambio, es una grasa uniloculada, ¿no? O sea, una sola vesícula. En cambio, el blanco es multiloculado. Revisen, por favor. Y el tejido conectivo especializado sanguíneo o sangre. ¿Por qué la sangre es un tejido conectivo? Porque tiene una tremenda matriz extracelular líquida. Es el único tejido que tiene una matriz extracelular líquida. Y por ello es el líquido que tenemos en el cuerpo. ¿Cuál es la matriz líquida? El plasma sanguíneo. ¿Cómo va a ser el plasma, profe? Claro, pues tiene proteínas. Tiene un montón de proteínas, tiene líquido, tiene agua, tiene diferentes componentes fibrilares que van a estar las fibras, por ejemplo, ¿no? De fibrinógeno, ¿no? Valga la aclaración, por eso se llama fibrinógeno. Y tiene también un contenido celular, obviamente. Las células que están ahí son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿no? Y sus subespecies. Entonces, el único tejido sanguíneo, único tejido líquido que existe en el cuerpo es el tejido conectivo especializado sanguíneo. ¿Ok? Entonces, ya, ahí se acaba el repaso de tejido conectivo. Vamos a ver el tejido muscular. Para hacer el tejido muscular, lo que me interesa a ustedes es que hagan una tabla, como la que voy a hacer acá, en donde van a tener los 3 tipos de tejido muscular. La especialización del tejido muscular es, obviamente, la contracción muscular. Es el único tejido que puede hacer contracción, en teoría. Los fibrocitos y los fibroblastos también pueden hacer algo de contracción, pero no es su especialización. Entonces, el tejido muscular puede dividirse en 2 tipos. El tejido muscular liso y el tejido muscular estriado. ¿Por qué se le llama estriado? Porque cuando se veía en microscopio se veían como unas estrías, como unas líneas a lo largo del tejido de las células, y estas estrías al final resultaron ser unas unidades fundamentales que se llaman sarcómeras. El tejido muscular liso no tiene ello, ¿no? El tejido muscular estriado puede dividirse a su vez en 2, en muscular estriado cardíaco, spoiler, ¿dónde está? En el corazón, y el tejido muscular estriado esquelético. Profe, en el esqueleto no, en el músculo esquelético. El músculo que está rodeando los diferentes huesos. Por ejemplo, tu bíceps, tu tríceps, tu cuádriceps, ¿no? Tus pectorales, qué sé yo. Son músculos voluntarios. Entonces, en esta tablita tú vas a poner las características en la primera columna que vas a verificar. El tejido muscular liso, el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular estriado esquelético. Lo primero que vas a hacer es dibujar. Las células del tejido muscular liso son usiformes, ¿no? Parecen un uso, una coma. El tejido muscular estriado cardíaco, la forma de las células parece un cierre, ¿no? Un cierre de tullín, ¿no? Por ejemplo, que es así, ¿no? ¿No? O un pantalón, como quieras. Y van a estar comunicados con otras células también. Y vamos a ver cuál es la forma en la que se comunican. El tejido muscular estriado esquelético son células que pueden llegar a medir centímetros. Por ejemplo, las células del sartorio, que van desde la rodilla hasta la cresta ilíaca anterosuperior, hasta la pelvis, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Lo que tenemos acá y lo vamos a dibujar de esta manera. Parece un pan baguette, ¿no? Y vamos a ver las características en breve. Los dos últimos, el estriado cardíaco y el estriado esquelético, tienen lo que se llaman las estrías. Entonces lo vamos a poner acá, las estrías. Como unas líneas que están atravesando a las células, ¿ya? Están las estrías, que son en realidad sarcómeras. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de contracción muscular, vamos a ver el mecanismo de contracción muscular y la función de la sarcómera. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá es, ahí está tu dibujito, dibujo, y la primera característica que tienes que ver es la forma. Entonces ya ves el dibujito, y la forma aquí es ausada o de uso. En el cardíaco es como en cierre o en pantalón, que te acuerdas, ¿no? Y el estriado esquelético es alargado, como un pan baguette. Un pan baguette, ¿no? Entonces es la forma. Después tienes que ver el número de núcleos, por ejemplo. El número de núcleos. El número de núcleos en el tejido muscular liso es un solo núcleo. En el tejido muscular estriado cardíaco es 1 a 2 núcleos. Y en el esquelético son un montón, muchos núcleos.
muchos, más de 2 obviamente. Ahora, estos núcleos, otra característica, por la posición del núcleo. La posición del núcleo en el liso es central, en el cardíaco es central, y en el periférico, y en el estriado esquelético es periférico. ¿Por qué tiene que ser central y por qué periférico? Y por qué hay muchos. Ya les dije, el tejido esquelético, muscular esquelético, tiene centímetros. Entonces necesita prácticamente varios cerebros que van a estar produciendo las diferentes proteínas de sarcómera o de contracción muscular. El cardíaco necesita 1 a 2, es una célula pequeña, no es tan grande, es chiquitita, microscópica obviamente, ¿no? Y también necesita producir, entonces tiene de 1 a 2 núcleos, pero no es pues que tenga un recorrido grande de proteínas sarcoméricas que realizar. Y el liso tiene 1 porque no tiene sarcómera, tiene maneras de contracción muscular mediadas por calamodulina, pero no necesita más. Entonces, esa es la posición. ¿Ok? La otra característica que podemos ver es si presentan estrías. Ya estamos viendo, estrías en el liso, no. Estrías en el cardíaco, sí. Estrías en el esquelético, sí. Entonces, estrías, vamos a ver si tienen sarcómera. Obviamente va a ir aunado a lo anterior. No, sí, sí. El tema de la voluntariedad, voluntad. El tejido muscular liso es involuntario. ¿Dónde está el tejido muscular liso? Por ejemplo, en el intestino. En la capa muscular del intestino hay dos capas de fibras musculares lisas, que es el cile, circular interna, longitudinal externa, y ellos son músculo liso. ¿Y cómo nos damos cuenta que obviamente no es voluntario? Porque tenemos peristaltismo, que son las olas de movimiento que tienen los intestinos y tú no controlas eso, ¿no? No controlas. Por ejemplo, cuando te da diarrea, pues ese peristaltismo está incrementado y cuando estás estreñido es lento. El cardíaco es involuntario también. Yo no controlo los latidos del corazón, laten de manera automática. El hecho de que tenga sarcómera significa que no necesariamente es porque sea voluntario o involuntario, sino porque le permite una contracción muscular mucho más fuerte, ¿no? Y más ordenada. Y el estriado esquelético sí es voluntario. Por eso que yo te digo, mueve la mano, agarra el lapicero y tú lo mueves. Y hay algunas especificaciones que tenemos que ver acá. El tejido muscular estriado cardíaco se comunica unas células con otras mediante una estructura que se llama, acá lo vamos a poner, discos intercalares. Tiene discos intercalares. Los discos intercalares son unas uniones en las cuales hay un pase libre de sustancias de una a otra célula, como si fuera un canal. Y eso le permite finalmente al tejido muscular estriado cardíaco contraerse como un todo. Por eso cuando late el corazón no es que lata las aurículas por su lado, los ventrículos por su lado, no, late todo el corazón y esto es gracias a que estos discos intercalares cumplen la función de hacer como que estos músculos sea un sin sitio, ¿no? Es decir, sin límites y se contraiga al unísono, ¿no? Entonces, todo tejido muscular va a tener envolturas, sobre todo el estriado esquelético. Las envolturas son, si rodeas a la célula, esa envoltura que está rodeando la célula se llama endomisio. Misio viene de músculo. Si está rodeando un conjunto de células o de fibras musculares, está rodeando un conjunto de fibras musculares, se llama al fascículo, perimisio. Y si rodea a todo el músculo, se llama epimisio. ¿Ok? Epimisio. Bien, ese es el repaso entonces con respecto a tejido muscular. Y vamos a ver finalmente el repaso de lo que es el tejido nervioso. Tejido nervioso, recuerden que la célula principal aquí se llama neurona. La neurona es una diva. La neurona no sabe hacer nada más que generar impulso nervioso y contactarse con otras neuronas. Es una célula muy importante, pero como es muy importante también le da flojera hacer todo. ¿Ya? Entonces, para que coma, tiene que haber alguien que le dé de comer. Para que se defienda, tiene que haber alguien que lo defienda. ¿Ok? Para que lo envuelva, hay alguien que lo envuelve. Entonces acá tenemos un capilar
por donde van a estar pasando sus nutrientes, la glucosa, el oxígeno, hay un montón de nutrientes, pero también pueden pasar noxas, es decir, bacterias, virus. Hay una célula que se encarga de filtrar, entre comillas, filtrar, tiene una forma de un astro o de un sol. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Un sol medio raro, ¿ya? Y esta célula va a generar unas prolongaciones que van a ir hacia el capilar y prácticamente lo van a aislar, lo van a tapizar. Ahí está. ¿Ya? Y a partir de ese capilar van a filtrarse los diferentes elementos de la nutrición de esta célula, de la neurona, van a filtrarse. ¿Y quién va a hacer el filtro? Estas prolongaciones de esta célula. Y una vez que pasa por el filtro, recién se la puede dar a la neurona para que coma. Y la neurona come. ¿Ya? Entonces, ahí pasa el oxígeno, pasan los nutrientes. Esta célula que tiene forma de sol, forma de astro, se llama astrocito. Y la particularidad que tiene de proteger a la neurona mediante esta membrana que va a generar o a expandirse, esa propiedad, ese elemento se llama, esta parte se llama barrera hemato viene de sangre, encefálica viene de cerebro, específicamente neurona. ¿Quién forma la barrera hematoencefálica entonces? El astrocito y el capilar. Recuerden que el capilar también tiene unas células que se llaman endotelio, que van a estar tapizando justamente esta cavidad que es el vaso sanguíneo, que es un epitelio simple plano. ¿Ok? Entonces, el endotelio más su membrana basal, más las prolongaciones del astrocito, van a formar lo que se llama la barrera hematoencefálica, que es una barrera prácticamente impermeable. Es por eso que hay muchos fármacos que no logran atravesar esta barrera y no pueden hacer su efecto a nivel de las neuronas. Por eso tratar una infección cerebral es bastante difícil, ¿no? O encefálica. Ok, entonces eso fue en primer lugar el astrocito, forma la barrera hematoencefálica. En segundo lugar tenemos que este axón, recuerden que este es el cuerpo celular o soma, que es la cabeza, y este es el axón, que es como un cable. Este axón va a estar envuelto, ¿sí? Por unas vainas grasosas que se llaman vainas de mielina. Aquí voy a hacer una ejemplificación, ¿no? Lo voy a hacer como si fuera un enrollado y de ahí así. Estas vainas de mielina tienen como función envolver, es como si fueran la envoltura de los cables de corriente eléctrica que tienes, ¿no? Para proteger esa corriente y para evitar que haya cortocircuitos. Y además nos va a permitir que el impulso nervioso que se genere en el cuerpo celular o soma vaya pasando de manera saltatoria a través de unos nódulos que se llaman nódulos de Rambier, que son las zonas donde se pega una vaina de mielina a otra. ¿Quién va a producir esta vaina de mielina? Una célula. ¿Quién es esa célula, profe? Depende. Miren, ahí está su prolongación. ¿No? Ahí está su prolongación de esta célula. Y esta célula, vamos a ponerla de esta manera, va a producir la vaina de mielina, la envoltura de mielina que va a estar a lo largo del axón. Mielina es un componente graso. Ok, esta vaina de mielina la va a producir una célula dependiendo de dónde esté. ¿Ya? Si esta célula está en el sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo o la médula espinal, la va a producir una célula que se llama oligodendrocito. Oligodendrocito. El oligodendrocito produce la vaina de mielina del sistema nervioso central. Y si está en el sistema nervioso periférico, se llama célula de Schwann. SCHWAN, célula de Schwann. Entonces, pregunta de examen. ¿Quién produce la vaina de mielina en el sistema nervioso central? Oligodendrocito. ¿Quién produce la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico? Célula de Schwann. ¿Para qué sirve la vaina de mielina? Proteger, aislar al axón de la neurona y generar o ayudar en el impulso saltatorio que viene desde el soma. ¿Ya? Vamos a ver más especificaciones adelante. Imagínense entonces que una de las noxas, de las bacterias, sale del vaso sanguíneo, logra evadir a nuestro amigo astrocito, porque no es perfecto, y va hacia el intersticio
en camino a ir hacia la neurona y destruirla. Pues va a existir una célula a manera de Pac-Man, ¿ya? Que se llama microglia. Microglia. La microglia es un macrófago modificado. Y al ser un macrófago modificado, como vimos también en la parte de tejido óseo, va a derivar del monocito. Y el monocito es un tejido, es una célula del tejido hematopoyético de la sangre. ¿Ok? Entonces, la microglia es un macrófago residente modificado derivado del monocito. Y por lo tanto, per se no corresponde netamente al tejido nervioso, pero como ya es una célula residente, sí lo vamos a ver. ¿Cuál es la función de la microglia? Es la fagocitosis. En general es la defensa del tejido nervioso, la defensa. ¿Ok? Bien. Existe otra célula que va a estar revistiendo unos canales por los cuales va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, recordemos que, por ejemplo, en la médula espinal, si esta es la médula espinal, y cortamos la médula espinal, adentro va a haber como un canal delgadito, delgadito, por donde va a estar pasando un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Ya, ese canal, como es una cavidad, va a estar tapizado también por una serie de células. Hacemos un acá, el canalito, y va a estar tapizado por unas células que son medias cúbicas. Esas células que tapizan el canal espinal, que se llama conducto del epéndimo, epéndimo o canal, ¿no?, espinal, ¿ya? Canal medular espinal. Esas células que están tapizando el conducto del epéndimo, que es este que les estoy dibujando en sección transversal, conducto del epéndimo, acá está. Esas células se llaman ependimocitos. Qué fácil, ¿no? Ependimocitos. ¿Ya? Tapizan los conductos o las cavidades en donde está circulando el líquido cefalorraquídeo para protegerlo. ¿Ya? Porque el líquido cefalorraquídeo también puede tener virus, bacterias y demás. Entonces, y hay unas células que por acá, en chiquititas, se llaman células satélite. Las células satélites sobre todo tienen que ver con la ayuda en la regeneración del tejido nervioso, pero sobre todo el tejido nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, esas son las células del tejido nervioso. Funciona el tejido nervioso con la producción y la propagación del impulso nervioso a través de las neuronas. Y ya vemos el resto de células que van a estar allí cuidándolas. Bien, chicos, eso fue todo. Eso fue toda la clase. Hemos hecho un repaso de tejido nervioso, tejido muscular, tejido conectivo y tejido epitelial. Espero que puedan ustedes profundizar en la lectura, ¿sí? Con sus libros, ¿ya? Porque esto es solamente una pincelada. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.